Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio. O ya se les olvidó, como aquí se ha dicho, que en 2018 hubo un fraude electoral en Venezuela, que la propia Asamblea... Que Venezuela sea reconstruido por las y los venezolanos, que regrese un gobierno electo democráticamente y que por fin se respete algo que no quiso hacer los gobiernos de Morena, reconocer que la oposición ganó una elección y que mal hicieron en tiene que haber un regreso del poder constitucionalista democrático a las manos de la gente. En Esto no ha sucedido. Estados Unidos dijo que va a ser un granado de protectorado básicamente. No, los que se robaron la elección en el 2006 fueron ustedes, Paulina. ¿De qué hablas de robar elecciones? Si ustedes se robaron la elección. Gracias a las Ahora, nada más decir una cosa, porque su narrativa, rapidísimo, la narrativa del 2000, que dicen que no regresemos al 2006, ellos han sido, desde el 2006, quienes han apostado porque México no se vuelva un Venezuela. Perdón, nosotros sacamos a 14.5 millones de la pobreza, ha aumentado la clase media como nunca antes. Dejen de hacerse chaquetas mentales y decir que nosotros vamos a volver. Una premisa equivocada. Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio. O ya se les olvidó, como aquí se ha dicho, que en 2018 hubo un fraude electoral en Venezuela, que la propia Asamblea Nacional de Venezuela, con la Constitución venezolana en la mano, nombró a Juan Guaidó como presidente interino, y esto fue reconocido por más de 50 países en el mundo. Ya se les olvidó que el dictador se aferró al poder y volvió a cometer fraude electoral en 2024, que a pesar de que no permitieron participar a María Corina Machado, ganó la elección Edmundo González, lo cual fue también reconocido por decenas de países en el mundo. La Unión Europea exigía que se presentaran las actas mismas que jamás quiso exhibir el dictador. Entonces, primer punto, se equivocan en su defensa de Maduro porque Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela. Segundo, ¿quién les va a creer el cuento de que ahora Morena se convirtió en la defensora del derecho internacional? Invocan la Carta de las Naciones Unidas. Callaron como momias, no dijeron una palabra cuando Maduro violaba de manera sistemática la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No dijeron nada cuando violó el artículo 7, libertad personal. Está lleno de presos políticos Venezuela. No dijeron nada cuando violó el artículo 8, garantías judiciales, el 13, libertad de prensa y de expresión, el 23, derechos políticos. No dijeron nada cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo de Venezuela. No dijeron nada cuando el 80% tuvo que vivir en pobreza extrema, en la miseria. No dijeron nada de asesinatos, de violaciones. No dijeron nada cuando violó la Convención en contra de la tortura. Entonces no nos vamos a comer ese cuento. No está el gobierno Morena, el oficialismo, defendiendo el derecho internacional. Están defendiendo a un dictador impresentable que se llama Nicolás Maduro. Y tercero, no les preocupa el pueblo venezolano. Lo que les preocupa es que saben que hay cárteles de la droga en México que ya han sido declarados como organizaciones narcoterroristas. Y les aterra que les puedan echar el guante tomando en cuenta 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lean el 1373 y la 1566 y van a entender perfectamente qué es lo que realmente le preocupa a Morena. Un narcodictador. Estoy aquí para recordarle a México que Venezuela es un país que tiene 8 millones de personas en el exilio por condiciones de pobreza, que tienen una población con más del 80% en estatus de pobreza, que tienen 20 años o más de 20 años padeciendo un gobierno militar que únicamente les dejó pobreza, desolación y, por supuesto, un país destruido. Estoy aquí para recordar que existe una Venezuela que se tiene que reconstruir y que en Acción Nacional apoyamos que Venezuela sea reconstruido por las y los venezolanos, que regrese un gobierno electo democráticamente y que por fin se respete algo que no quiso hacer los gobiernos de Morena, reconocer que la oposición ganó una elección y que mal hicieron en reconocer un gobierno que se robó las elecciones, que fue el de Nicolás Maduro. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Mira, yo creo que justo este es otro de los ejemplos de cómo la extrema polarización del país impide tener un análisis objetivo y sobre todo solidarizarse con la población venezolana como hoy lo necesitan. Por un lado tienes al oficialismo diciendo que, bueno, se condena la intervención,
que bueno, eso es algo que ha hecho Movimiento Ciudadano, cosa que el PAN y el PRI no fueron capaces de hacer. Es increíble que no puedan condenar una intervención militar en un país libre y soberano latinoamericano. Pero por el otro lado fueron incapaces los oficialistas, este gobierno de Morena, en reconocer primero el fraude que hizo Nicolás Maduro para robarse la elección de hace unos años, de decir con todas sus letras y condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela a partir de estos sucesos, y que hoy, pues claro que somos responsables, junto con un concierto internacional grande, de que este problema ha llegado a estas dimensiones. Evidentemente, el belicismo de Trump no puede ser controlado por nadie, pero ¿por qué la comunidad internacional, incluida México, no se pronunció en contra? A ver, países de izquierda socialdemócrata como Chile, con Boric, condenaron la dictadura de Maduro y acá no se hizo. Nosotros vamos a estar siempre por la libre autodeterminación de los pueblos, bien, el derecho internacional y el restablecimiento de la democracia en manos de los venezolanos. Diana García de Morena. Por supuesto que nosotros vamos a estar a favor de la libre determinación de los pueblos, y ese es uno de los principios que ha impulsado la Presidenta de la República, porque ella es una respetuosa de la Constitución. No hay necesidad de intervenir como lo han hecho o han pedido que se intervenga en términos internacionales, yendo a Estados Unidos a pedir que intervengan en nuestro país y que volteen a ver, como lo ha hecho siempre la derecha a lo largo de la historia. Ninguna intervención militar deja buenos resultados. La Presidenta ha sido muy firme en posicionar que no puede haber intervención extranjera, ni mucho menos intervención militar por parte de ningún país, a diferencia de la derecha, que lo hemos visto de manera reiterativa, cómo es que se posiciona a favor del intervencionismo, a favor de que Estados Unidos pueda poder poner un régimen en cada uno de los países. Lo vimos recientemente a Estados Unidos el día de ayer. Trump anuncia que él va a administrar el dinero del petróleo de Venezuela, y eso no se señala en la mesa. No nos sorprende que la derecha lo vaya haciendo con ese condicionamiento. No nos sorprende que Morena financie dictaduras como la de Cuba. Y no nos sorprende. A ver, eso es un hecho histórico, lo ha anunciado en la mañana la Presidenta. El petróleo que se ha dado a Cuba ha sido de manera histórica, y los contratos están vigentes desde tiempos pasados. Incluso en el gobierno de Peña Nieto pues se aumentó el tema del petróleo, y yo creo que hay que esperar a que se haga la determinación histórica de cuánto petróleo se ha dado a Cuba. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la libre determinación de los pueblos, y eso lo vamos a seguir acompañando. No vamos a presentar denuncias como lo hizo Alito Moreno en contra de Maduro para poder hacerle algún bulla aEstados Unidos y que les voltee a hacer caso, pero se van a quedar viendo como Corina Machado también les pasó. Les urge que Trump les voltee a ver porque no tienen el pueblo de México. Mira, no tienen el apoyo del pueblo de México, y entonces hacen maroma y teatro para que los volteen a ver, y se van a quedar mirando. Volvemos a ver qué ha pasado en Venezuela en estos días, porque sí, claro, para que caiga una dictadura tiene que caer no solamente la élite, sino tiene que haber un regreso del poder constitucionalista democrático a las manos de la gente. Esto no ha sucedido. Estados Unidos dijo que va a ser un granado de protectorado, básicamente. Los que se robaron la elección en el 2006 fueron ustedes, Paulina. ¿De qué hablas de robar elecciones? Si ustedes se robaron la elección. Gracias a las Ahora, tres, nada más decir una cosa, porque su narrativa, rapidísimo, la narrativa del 2000, que dicen que no regresemos al 2006, ellos han sido, desde el 2006, quienes han apostado porque México no se vuelva un Venezuela. Perdón, nosotros sacamos a 14.5 millones de la pobreza, ha aumentado la clase media como nunca antes. Dejen de hacerse chaquetas mentales y decir que nosotros vamos a volver a México un Venezuela. Un abrazo solidario a todos los venezolanos en Venezuela y en el mundo. Lamentable. Lo que pasó en la Organización de Estados Americanos en el 2024, cuando la OEA pedía a la mayoría de los países votar a favor de y la libre determinación, claro, para que mostrara las actas. A ver, es que son unos hipócritas, porque realmente hablan de la libre autodeterminación de los pueblos, pero sí se metieron en el tema de Ecuador cuando el Congreso derrocó a un presidente que quería intervino en nuestra embajada, y también se metieron en el tema de Perú. Embajada, pues son hipócritas y mentirosos. Ustedes son intervencionistas. Cuando les conviene, ay sí, la libre autodeterminación de los pueblos. Y cuando les conviene, ay sí, el derecho internacional. Les salió mal el derecho internacional. Ya nos quedan 3 minutos porque aquí se mandan solas. No es cierto. A ver, voy a preguntar una cosa. ¿Repruebas el injerencismo de Estados Unidos? No, por supuesto que no. Reprobamos que un país no sea reconstruido por sus propios ciudadanos. Por supuesto que sí. Reprobamos siempre. Que apoyan el intervencionismo. Quiero hacer 2 preguntas a cada una. Claro que sí. ¿Es Venezuela una dictadura? Es Venezuela una dictadura, por supuesto. ¿La solución era el injerencismo de Estados Unidos? La solución es la que los venezolanos se den ellos mismos. Eso tiene que quedar bien claro. Por supuesto que una intervención militar en un país nunca será la solución. Pues ustedes lo apoyaron incluso con Calderón. El Rápido y Furioso lo dejaron entrar. Si no, no vamos a alcanzar todas. A ver, ¿y no estaba la comisión del Senado a punto de aprobar la introducción de militares al país? Porque se llevan a cabo capacitaciones. O sea, ¿esta era la única solución en este momento, Estados Unidos entrando a Venezuela? Yo creo que se agotaron todas las instancias multilaterales. Justamente esas instancias multilaterales que los gobiernos de izquierda mandan a carajo. La única solución. Porque justamente la ONU fue también quien observó el tema de la reforma al Poder Judicial y que a Morena le valió. Qué lamentable que apruebes la intervención militar. Venezuela es una dictadura. Venezuela es una dictadura y el gobierno mexicano se equivocó al no haberla condenado, como sí lo hizo